Nuestra explicación de la Escritura Sagrada por San Juan Bosco. Hoy vemos la institución de la Eucaristía, séptima época, capítulo 8 de Don Bosco. Don Bosco hace un resumen del Evangelio diciendo: en esta última cena el Salvador dio a los hombres la señal más evidente del amor que les profesaba, instituyendo el sacramento de la Eucaristía. Hacia el fin de la cena dijo a sus apóstoles: con gran deseo he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes que padezca, antes que sea crucificado. Y mientras decía esto, tomó el pan, dio gracias a Dios, lo bendijo y lo partió y se lo dio a los apóstoles diciendo: ¿qué va a decir a sus apóstoles? Se bien dijo a los apóstoles: tomad y comed, este es mi cuerpo. De igual manera tomó el cáliz, un cáliz, lo bendijo y se lo entregó diciéndoles: bebed todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva eterna alianza, sangre que será derramada por vosotros y por muchos en remisión de los pecados. Cuando hagáis esto, hacedlo en memoria mía. Así tuvo lugar la institución del Santo Sacramento de la Eucaristía, en que el Salvador, bajo las especies, las apariencias de pan y vino, nos entrega su cuerpo y sangre para alimento espiritual de nuestras almas, mediante la facultad de consagrar otorgada a los sacerdotes. Entonces aquí Don Bosco, haciendo resumen de todo el Evangelio, dice: en esta noche del Jueves Santo, en el mismo tiempo que comían el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua del Antiguo Testamento, bien nuestro Señor va a injertar, podemos decir, como cuando uno corta un árbol, el tronco, e injerta una nueva especie, va a injertar el culto del Nuevo Testamento en el Antiguo. Entonces todos esos corderos, desde Abel el justo hasta el sacrificio de Isaac, hasta el cordero que sacrificaron los hebreos en Egipto para untar sus puertas con la sangre del cordero y ser liberados de la tiranía del faraón, todos esos corderos que sacrificaban era símbolo del cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y nuestro Señor va a instituir el sacramento, el signo sagrado de la Eucaristía, que es completamente su cuerpo, sangre, alma y divinidad entregado a nuestras almas bajo la especie, la apariencia del pan y del vino. Pero también consagró a los sacerdotes, a los apóstoles sacerdotes esta noche, con una palabra: Dios no necesita mucho, hagan esto en memoria, es decir, les doy el poder de hacer lo que yo he hecho. Entonces aquí Don Bosco dice, nos entrega su cuerpo y sangre para alimento espiritual de nuestras almas. Pero ahora, ¿quién puede consagrar el cuerpo de Cristo, sangre de Cristo? Bien, nadie puede hacerlo si no es sacerdote. ¿Por qué? Porque únicamente, y eso entre a los apóstoles, dio este poder de consagrar su cuerpo y sangre, y por eso los apóstoles dejaron lugartenientes que llamamos obispos y presbíteros o sacerdotes. Esto está en los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, San Pablo en los Hechos capítulo 20, 28, ¿qué dice? Hechos de los Apóstoles. Dice: el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre, cuídense de ustedes del rebaño. Entonces vemos ahí, los apóstoles dejaron obispos y presbíteros. En su carta a Tito, capítulo 1, dice San Pablo a Tito, obispo: te dejé en Creta para que arreglas lo que falta y pongas presbíteros frente a las comunidades, etc. Y San Pablo dice, segunda Timoteo 2:2, dice: lo que oíste de mí, tú, obispo, sacerdote Timoteo, lo que oíste de mí, comunica al hombre, es capaz de comunicarlo a otros. Entonces hay lo que llamamos sucesión apostólica. Entonces nadie puede consagrar el cuerpo, sangre de Cristo si no es sacerdote. Si alguien tuviera la imprudencia summa, sacrílega, de gran pecado de hacer esto, haría un simulacro de teatro con pecado, nada más.
Y lo que es realmente triste de ver actualmente millones y millones de católicos engañados por las sectas protestantes, tener sus culto, pero culto vacío, porque no tienen sacerdocio. Cuando un pastor, que es un simple laico predicador de la herejía de Lutero, cuando un pastor hace simulacro de Santa Cena, y bien no hay nada. Primero, no creen. Segundo, no son sacerdotes, ¿sí? Y tercero, no hay nada. Es gravísimo esto. Es como si uno corta el cable y añade cables por allá. Pero puede cortar, si el cable está cortado al origen, aunque añada cables por ahí, no funciona. Un día yo enchufé mi teléfono con el cable, 2 horas después llego, ve el teléfono está vacío, no hay nada. ¿Y qué pasó? Yo le enchufé el teléfono el cable, pero olvidé enchufar el muro también. Entonces no pasó nada, no pasa nada. Entonces los pastores actuales pueden hacer un simulacro de una discoordinación y posen de mano, lo que quieran, pero no son obispos, no son sacerdotes. Lutero, siendo un simple sacerdote, no era obispo, no pudo hacer sacerdotes. Por lo tanto, los que nombró catequistas de su herejía, llamados pastores, no tienen ningún poder sacerdotal. Es una desgracia esto, es una realmente desgracia. Entonces Don Bosco dice, y es la verdad cristiana, bajo Jesús en la última cena instituyó el sacramento de la Eucaristía, en que el Salvador, bajo las especies, la apariencia del pan y vino, nos entrega su cuerpo y sangre para alimento espiritual de nuestras almas, mediante la facultad de consagrar otorgada a los sacerdotes. Nadie puede consagrar cuerpo y sangre de Cristo si no es sacerdote ordenado por la mano de los obispos, que son los lugartenientes de los apóstoles. Si no, es una cable cortada, no funciona. Y por desgracia hoy son millones y millones de los católicos engañados. Ahora hay algo peor, hace un simulacro de misa. Me dijeron hace poco que protestantes fueron a la catedral a comprar hostias, no consagradas, claro, para su culto. Y eso es peor porque un católico que nació católico, se hizo protestante, cuando ve que le dan la hostia, piensa que es el cuerpo de Cristo, no hay nada. ¿Por qué? Porque no tiene poder de consagrar. Pan tiene el pastor y pan da. De hecho, no creen. Piensan que es un mero símbolo. Entonces, únicamente y exclusivamente un sacerdote puede consagrar el cuerpo sangre de Cristo. Y vemos también aquí a Cristo, a los apóstoles dio ese poder, no lo dio a su Santa Madre. Por lo tanto, únicamente los apóstoles eran sacerdotes y no la Santísima Virgen, no las santas mujeres. Y estas loquitas que hoy pretenden que tener ordenación de mujeres, etcétera, tergiversan el Evangelio. Pueden hacer lo que quieran, pero no son sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote representa a Cristo. Cristo nació masculino. Cristo no tiene padre humano. Todo su ADN humano lo saca de su Madre Santa, pero no la hizo sacerdotisa. Por lo tanto, es una locura. Aunque lo hagan, no hay nada. De hecho, el Papa Francisco acaba de modificar el derecho canónico en bien, de hecho, declarando si un obispo hiciera una mujer sacerdote, queda excomulgado ipso facto. Queda excomulgado, ya no es católico. ¿Por qué? Porque haría algo muy grave. Entonces, solo el sacerdote católico consagrado, ordenado válidamente, puede consagrar el cuerpo sangre de Cristo. Tengamos, dice Don Bosco, siempre presente que ese sacramento no es simplemente un recuerdo de lo que ha hecho Jesús, sino que en él se da al hombre el mismo cuerpo y misma sangre que Jesucristo sacrificó en la cruz. El cuerpo que se ha sacrificado por vosotros, dice la Sagrada Escritura. Entonces aquí Don Bosco en pocas palabras dice muchas cosas, porque hoy el peligro es grande. Tengamos siempre presente que ese sacramento no es simplemente un recuerdo, un teatro, sino que en él se da al hombre el mismo cuerpo y la misma sangre que Jesús sacrificó en la cruz. Por desgracia, los protestantes no creen eso. Para ellos es un simple recuerdo nada más. Y esto es totalmente falso.
Del siglo I al siglo XXI, siempre los cristianos han creído que antes de la misa hay pan y vino, y en la misa el pan y el vino se cambia en cuerpo, sangre, alma, divinidad del mismo Jesucristo. Ahora veamos lo que dice el Evangelio. Tomo unas notas. La institución de la Eucaristía. Institución de la Eucaristía. San Mateo 26, capítulo 26, versículo 26, 27. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. San Mateo 26, 26. San Marcos 14, 22. San Marcos 14, 22, 24. San Lucas 22, 19, 20. San Lucas 22, 19, 20. Y 1 Corintios 11, 23, 27. Ahí están los textos que hablan de la Eucaristía. Veamos esto. San Mateo 26, 26. Mientras comían, tomó el pan y después de bendecirlo lo partió, dándolo a sus discípulos, diciendo: tomad y comed. Tomad y comed. 1 Corintios 11, 24. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esto es mi cuerpo. No dice esto representa mi cuerpo, dice esto es mi cuerpo. Por ejemplo, si usted toma la Biblia falsificada, sin vergüenza del testigo de Jehová, falsificada totalmente, dice esto significa, o esto representa mi cuerpo. No, Cristo no dijo esto significa ni representa, dijo esto es mi cuerpo. Esto es un vaso de agua, no representa. ¿Sí? Un preso en la cárcel puede tener un toro asado con una fuente de agua cristalina que fluye y puede morir de hambre y de sed. ¿Por qué? Porque esto no es un toro, es una pintura de toro, representa un toro. Cuando tiene una canasta de manjares, ahí come. Esto es comida, ¿sí? Entonces Cristo no dijo esto representa, dijo esto es mi cuerpo. En arameo dijo honau fagrodil. Honau, esta cosa que tengo en la mano es fagrodil, mi cuerpo, mi cuerpo. Tuto esti tosomamu en griego. Esto es mi cuerpo. Hoc est enim corpus meum en latín. ¿Sí? Entonces cuidado, esto de falsificar eso es sumamente grave, es diabólico, es diabólico. Entonces, 1 Corintios 11, 24. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Al decir esto, haced esto en memoria, les daba el poder de consagrar su cuerpo. Con esta palabra lo hacían sacerdotes. Dios no necesita mucho. Una palabra y ya. Hagan esto, como yo hice, te autorizo, te doy poder de hacerlo. San Lucas 22, 20. Y asimismo, después de haber cenado, tomó un cáliz y dando gracias se lo dio y dijo: tomad y repartirse oslo, bebed todos de él, porque esta es mi sangre. San Mateo 26, 27. Esta es mi sangre. No dijo representa, dijo es mi sangre. Esta es mi sangre. San Lucas 22, 20. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros. Este cáliz es la nueva alianza, Nuevo Testamento en mi sangre, que se derrama por vosotros. Y San Mateo 26, 28 dice: la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Entonces se derrama la sangre de Cristo por la remisión de los pecados. Y también San Pablo, 1 Corintios 11, 25, cuántas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. Acuérdense que di mi vida por ustedes. Entonces cuando asistimos a la misa, asistimos realmente a lo que hizo Cristo por nosotros el Viernes Santo. Para muchos la misa no sé qué es, pero no saben qué es. Bien, la misa en primer lugar es el sacrificio de la cruz, hecho presente, realizado presente, con la misma eficacia en nuestro provecho. Cristo en la misa da su vida, su sangre por nosotros, de otro modo, pero con la misma eficacia. Cuando uno está en la misa, es como si estuviera presente delante de la cruz de Cristo el Viernes Santo, ni más ni menos. Al lado de la Virgencita, de la Magdalena, de las Santas Mujeres. Cristo en la misa está con nosotros, por nosotros. Entonces, esta sangre derramada por ustedes para remisión de los pecados. ¿Cuántas veces lo bebáis? Haced esto en memoria mía, que sépanlo, que yo he dado mi vida por ustedes. Pues
sigue diciendo Corintios, pues cuántas veces comáis este pan, bebáis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Es decir, ustedes harán presentes que Cristo murió, dio su sangre por ustedes en la cruz. Y después San Pablo dice algo sumamente importante que condena el laxismo actual, que es de hecho injusto. Dice San Pablo, noten esto, 1 Corintios 11, capítulo 11, versículo 25 a 27, sumamente importante. Pues cuántas veces comáis este pan, bebáis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Así pues, 1 Corintios 11, 27, no tenéis en rojo. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, con pecado, come y reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, si no fuera real, ¿por qué será reo? Yo puedo bendecir el pan y todos comen, justos pecadores. Pero la Eucaristía no. La Eucaristía, el que comulga en pecado mortal, indignamente, será culpable, será reo del cuerpo y sangre del Señor. Pruébase a sí mismo el hombre, y así coma del pan y beba del cáliz, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, sin discernir, come y bebe su propia condenación. Tremendo, ¿no? Tremendo. Claro, los protestantes ya no creen ni siquiera que es cuerpo del Señor realmente, y muchos católicos hoy, imitando a los protestantes, por desgracia, han caído de un cierto modo en la trampa. En la trampa. Cuando un sacerdote dice comulgan todos, aunque sin confesión, bien miente. Ya perdió la fe, ya no sabe qué es. El primer sacerdote, precisamente, que perdió la fe, que dijo todos comulguen en la mano y de pie sin confesión, fue Lutero. ¿Por qué? Porque Lutero perdió la fe en la Eucaristía. Veamos un poco, entonces noten bien, es muy importante esto de la Corintios, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Porque quien come y bebe sin discernimiento, indignamente, el cuerpo y la sangre del Señor, se come y bebe su propia condenación. Ahora veamos un poco en forma de comentario, tomen unas notas. Esto es la institución de la Eucaristía. Este es el más sublime misterio de nuestra religión cristiana. Jesús convierte el pan y el vino en su propio cuerpo y sangre, y se nos da en alimento para fortalecer nuestras almas. ¿Por qué las almas hoy son tan débiles? Bien, porque ya no son fortalecidas. Porque las almas han caído tan bajo en los vicios, pecados, porque ya no tienen el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Es una medicina divina. ¿Qué dice nuestro catecismo acerca de los efectos fruto de la Eucaristía? Aumenta la gracia y la santidad, ¿sí? Borra los pecados veniales, preserva de los mortales, y es prenda de resurrección gloriosa. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, yo lo resucitaré el último día. Entonces esto es la Eucaristía, realmente es el corazón de la fe cristiana. Jesús convierte el pan y el vino en su propio cuerpo y sangre, y se nos da de alimento para fortalecer nuestras almas. Cuando comulgamos, recibimos dentro de nosotros aquel mismo Jesús que tuvo la Virgen 9 meses en su vientre, y bebemos aquella misma sangre que por nosotros derramó desde la cruz. Noten, esto es muy hermoso. Entonces realmente es Jesús que recibimos para protegernos, para santificarnos, para iluminarnos, para defendernos, para salvarnos. Santo Agustín dice, cuando comemos el pan normal, la tortilla, el frijol, el arroz, ¿qué hacemos? Misteriosamente, porque es misterioso,
en nuestro organismo, por una química que Dios ha organizado y programado, la comida física que comemos se transforma en nuestra carne, hueso, pelo, sangre, etc. No tiene vida, es verdad. Y bien, espiritualmente, en lo espiritual, cuando comulgamos dignamente en estado de gracia, bien nos fortifica, nos santifica, nos protege, nos defiende, nos ilumina y nos salva. Así es. Repito esto: Jesús convierte el pan y el vino en su cuerpo y sangre y nos da en alimento para fortalecer nuestras almas. Cuando comulgamos, recibimos dentro de nosotros aquel mismo Jesús que la Virgen cargó 9 meses en su seno. Y vemos aquella misma sangre que por nosotros derramó en la cruz, pero para redención, para salvación. Comulgamos no el cuerpo muerto de Cristo, sino aquel mismo Jesús glorioso que está en la derecha del Padre, con toda su gloria y majestad. Cuidado, cuando recibimos la hostia consagrada, bien recibimos realmente al Jesús glorioso que está en el cielo. Eso también es muy hermoso. El mismo Jesús glorioso, victorioso que está en el cielo, lo recibimos con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque donde está una persona divina, están las dos otras juntos, inseparables. ¿Qué es la hostia consagrada? Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y la divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy hermoso esto. Es dichoso. Por eso el día que los cristianos católicos se dan sed, hambre y de buscar alimentarse del cuerpo de Cristo cada día, andamos bien. Comulgamos no el cuerpo muerto de Cristo, sino aquel mismo Jesús glorioso que está a la derecha del Padre con toda su gloria y majestad. Cuando comulgamos, el Señor de la gloria pone en nuestras almas su trono, y todos los ángeles y santos del cielo se postran de rodillas delante de nosotros para adorar a Dios en nuestro pecho. Es algo muy hermoso, algo muy hermoso. No tratemos con irreverencia y poco respeto a aquel ante cuya majestad se postran temblorosos los serafines. Esto también es muy importante. Hoy, bajo influjo protestante, hay gente criptoprotestante dentro de nuestra Iglesia Católica que quiere hacer perder la fe de la gente dando la comunión en la mano. San Basilio dice: fuera del tiempo de persecución de los ermitaños en el desierto, bien nadie puede tocar el cuerpo del Señor. Concilios y santos y papas dijeron: no, nadie puede. El que tiene poder de consagrar el cuerpo del Señor tiene poder de darlo. Y los herejes arianos en siglo IV, esta herejía que había tomado el control casi de la Iglesia Católica, 90%, bien, ellos daban la comunión en la mano y de pie. ¿Por qué? Porque no creían a Jesús Dios. Y los primeros después siglos que empezaron a dar la comunión en la mano fueron los protestantes. Lutero, cuando perdió la fe, él y unos compañeros perdidos como él, y bien dijeron: todos comulgan de pie y en la mano y sin confesión. ¿Por qué? Porque ya no creen la presencia real tal cual la Iglesia Católica lo dice. Y después casi 500 años, ¿quién introdujo la comunión en la mano? Y bien son los modernistas, los criptoprotestantes en Europa, violando la regla de la Iglesia. En Bélgica, Holanda, Alemania empezaron en los años 70. Violaron la ley de la Iglesia. Y a pesar de las protestas del Papa, bien, ellos siguieron dando. El Papa, para no, digamos, fue muy indulgente con ellos. Les dio un indulto, un permiso especial. Y después de ese permiso especial que dio a esos criptoprotestantes, estos discípulos de Lutero, bien, hoy se hizo universal a tal punto que en los años 2021-22, en esto de pandemia o coronavirus, bien, obligaron hasta las conferencias episcopales, obligaron a los sacerdotes a dar la comunión en la mano a todo el mundo, prohibiendo la comunión en la boca y de rodillas.
lo que violenta la regla de la iglesia. Ahora, ¿por qué no se da la comunión en la mano, sino en la boca? Bien, como dice Santo Tomás de Aquino, el que tiene poder de consagrar, tiene poder de dar, primero. Y segundo, si pensamos un poquito, pienso que el hecho de dar con la patena debajo del mentón, de rodilla y en la boca, es la máximo respeto, con la máxima seguridad que nada se caiga. Como cada gota de agua es agua, cada parcela de hostia o gota de vino es Cristo. Por lo tanto, máximo respeto, máxima reverencia y máxima protección. No es que la mano sea menos santa que la boca, estos son tonterías inventadas, no. Máximo respeto, máxima garantía de protección del cuerpo de Cristo. Como cada gota de agua es agua, cada parcela de hostia o de vino consagrado es Cristo. Por lo tanto, déjenos de juzgar por las cosas. Yo escuché gente que hubo un milagro. Un día una persona estaba en la iglesia y escucha una voz: tenga piedad de mí, mire que me metan. Y mira, había una hostia consagrada por el suelo. ¿Cuántas hostias robadas desde que da la comunión a la mano? Eso es un problema. Entonces, nosotros seguimos lo que la iglesia nos ha comunicado. Y dejemos de buscar cosas históricas, aquello. Si no creen, que digan. Y si creen, ¿por qué hacen eso? Entre de dar la mano y dar con la mayor garantía de protección y respeto con patena en la boca, y bien, hay mayor protección. Yo doy testimonio. En casi 6 años de sacerdocio, no digo en cada misa, pero regularmente sí, hay pedazos de hostia que caen en la patena. Cuando caen yo no las veo, pero como hay la patena ahí, veo que hay caída ahí, lo tomo, lo pongo en el copón. Entonces, el que come el cuerpo, sangre del Señor indignamente, prevé su propia condenación. Por esto, cuando uno va a la iglesia, se viste como de domingo, de la mejor manera, mayor respeto, precisamente por estas razones. ¿Y qué dice el derecho actual de la iglesia, el catecismo de la iglesia? Bien, quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación o confesión antes de acercarse a comulgar. Esto todavía hoy lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, número 1384, y el Derecho Canónico 919.1, lo moderno. Bueno, gracias a Dios, mantienen la doctrina. Esto es la doctrina de la Iglesia. El Catecismo lo dice. El que tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación, de la confesión, antes de acercarse a comulgar. Y hoy, ¿cuántos sacerdotes quieren dar la comunión a todos sin confesión? Entonces es algo muy, muy hermoso de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos un poco profundizando más este tema de la presencia real de Cristo en el Santo Sacramento. Es algo muy importante, Entonces Cristo había dicho, capítulo 6 de San Juan: el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Y cuando dijo, hagan esto en memoria mía, comunicó Jesús a sus apóstoles y a los sucesores de estos, obispos sacerdotes, el poder de convertir el pan y el vino en su cuerpo y sangre, y de dárselo en comunión a los fieles. Por eso, en la Santa Misa, los obispos y los sacerdotes convierten el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo, diciendo en nombre de Jesús sobre el pan y el vino estas palabras: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. No dice el sacerdote, ese es cuerpo de Cristo, es mi cuerpo. ¿Por qué? Porque presta su voz a Cristo. Es Cristo que dice que actualmente el sacerdote para cambiar el pan, el vino en su cuerpo, sangre. A ese sacramento en el que está presente el cuerpo, sangre de Jesucristo, bajo las especies sacramentales, bajo la apariencia del sacramento de pan y vino, le llamamos el Santo Sacramento del altar, porque es más santo que los otros sacramentos. Entonces, el sacramento por excelencia, el Santísimo Sacramento, es la Eucaristía. Entonces Jesús no dijo
esto representa mi cuerpo o significa mi cuerpo, como traducen maliciosamente, esto es mi cuerpo. Ahora, la misa es a la vez sacrificio y sacramento. Sacramento, Eucaristía, recibimos el cuerpo, alimento, y sacrificio es lo que hizo Cristo en la cruz, lo renueva para dar gloria a Dios y protegernos a nosotros y pedir por nosotros. El Santo Sacramento de la Misa, el Salvador no solamente dio a sus apóstoles para que comiesen, bebiesen su cuerpo y sangre bajo las especies de pan y de vino, sino que también antes de darse a los apóstoles, los ofreció a su Padre Celestial en sacrificio para la salvación de los hombres. Que el Santo Sacramento es un sacrificio, lo indica también el estar la sangre separada del cuerpo, y además de esto lo prueban las mismas palabras de la institución. Este es mi cuerpo, el cual se da, y no dijo será dado, se da por vosotros. San Lucas 22, 19. Este es mi cuerpo que se da por vosotros, no se dará. Entonces ahí realmente ofreció su vida por nosotros. Las fuerzas pues de las palabras del Salvador es: este es mi cuerpo que ahora se entrega u ofrece, es decir, sacrifica por bien de vosotros. Jesucristo pues, según esto, instituyó el sacramento como un sacrificio y mandó e infundió para ello poder en los apóstoles y sus sucesores, que se ofreciese ese sacrificio incruento, no sangriento. A este lo llamamos nosotros el sacrificio de la misa, que por primera vez ofreció el mismo Jesucristo en la última cena. De lo que hizo el Salvador podemos deducir bien claramente las tres partes principales de la Santa Misa. Noten esto: tomó el pan, dio gracias y lo bendijo. Esto fue el ofertorio. Tomó el pan, lo bendijo, ofertorio. Dijo: este es mi cuerpo. En virtud de estas palabras omnipotente, el pan se convirtió en su santo cuerpo. Esto fue la consagración. Los apóstoles comieron el cuerpo, bebieron la sangre de Cristo. Esto fue la comunión. Entonces, muy hermoso. Cuando dio gracias, lo bendijo, es ofertorio. De hecho, ¿qué dice la oración del ofertorio? Recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia, cuerpo de Cristo. Quien digno siervo tío te ofrezco a Dios mío vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias mías, por todos y cada uno de los fieles presentes y por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, para que a mí ellos sea para salvación eterna. Por desgracia, este ofertorio tan teológico, tan profundo, fue eliminado de la misa nueva. No tiene nada que ver ya. Bueno, terminamos con el instituto del sacerdocio. Ofrecer sacrificios es propio del sacerdote, como lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Al conferir Jesús a los apóstoles con las palabras: esto es, hagan esto en memoria mía, les daba la potestad de transubstanciar, de cambiar el pan y el vino, y mediante esto ofrecer el sacrificio inmaculado de la alianza de gracia. Instituyó el sacerdocio del Nuevo Testamento. Entonces, como dije, nadie puede consagrar el cuerpo y sangre de Cristo si no es sacerdote. Y por desgracia, todas las sectas protestantes, incluyendo la anglicana, no tienen sacerdocio. No tienen nada. Otro punto, y terminamos. Institución del Nuevo Testamento. Moisés ratificó y consagró el Antiguo Testamento con la sangre de animales sacrificados. A eso se refiere Jesús al decir: esta es la sangre del Nuevo Testamento. Con tales palabras quiere decir el Salvador: yo instituyo un nuevo y eterno testamento. Para su ratificación entrego mi propia sangre como sacrificio y como bebida. La sangre de los sacrificios con la que Moisés roció el pueblo de Israel no podía por sí misma borrar los pecados de los hombres y hacerlos agradables a Dios.
Todo su valor consistía en que era figura de la sangre del sacrificio de Cristo que quita los pecados del mundo. Lo que en otro tiempo Moisés había hecho simbólicamente y en figura, esto lo realizó Cristo con toda verdad, estableciendo con la humanidad redimida el Nuevo Testamento de gracia, mediante la entrega de su sangre preciosa en remisión de los pecados y dejando a los suyos en el sacrificio, el sacramento de su cuerpo y de su sangre, un perpetuo monumento de su amor y una fuente de gracia inagotables. Y finalmente ustedes saben que los corderos que sacrificaban en el Antiguo Testamento eran figuras del Cordero del Nuevo Testamento, que es nuestro Jesucristo. Y esta fiesta del Santo Sacramento es el Jueves Santo, pero como unas horas después empieza la Pasión, la Agonía, y bien la Iglesia instituyó otra fiesta en otro tiempo, lo que llamamos la fiesta del Corpus Christi, para alabar y agradecer al Señor de haber quedado con nosotros. De veras es algo maravilloso cuando uno entra en la iglesia, ve la lámpara del Santísimo, ahí está el Señor. Ahí está el Señor, no olvidemos, Dios es humilde, Qué bueno, qué misericordioso, qué generoso es con nosotros de estar presente día y noche en nuestros tabernáculos. Por eso cuando destruye una iglesia, cuando ya transforma una iglesia en otra cosa, cuando ya no hay sacerdotes, es una catástrofe, porque realmente de un cierto modo decimos Dios se retira. Claro, Dios es omnipresente por su acto creador, pero quiso quedar entre nosotros en su encarnación. Cada vez que una capilla, una iglesia se hace y ahí se pone el tabernáculo, el sagrario, y ahí está la lámpara encendida que es el Señor presente, es realmente el Cristo encarnado que está entre nosotros y con nosotros. Entonces es una catástrofe este asunto de los sectas protestantes, porque ya no tiene nada, y es una catástrofe del lado católico de haber dejado el terreno libre a todas las herejías en nombre de un ecumenismo ingenuo, irresponsable, beato, que realmente hace perder la fe a la gente. Entonces, en resumen, todos los sacrificios hechos en el Antiguo Testamento figuraban el Nuevo Testamento. Y la misa no es un mero hecho histórico teatral, realmente es el mismo sacrificio hecho presente con la misma eficacia por el mismo sacerdote que es Cristo, que utiliza el ministro como instrumento suyo. Porque no olvidemos, el sacerdote sumo y único y verdadero del Nuevo Testamento es Cristo. Solamente Él utiliza a los hombres sacerdotes como instrumentos suyos para bendecir, para perdonar los pecados, para consagrar su cuerpo y sangre, para salvarnos. Entonces pidamos también por las vocaciones. Y para que haya vocaciones hace falta familias. Queridos hermanos, si quieren conocer más, mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia es explicada. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare y no dejen la fe católica.